Continuamos con el curso, la historia de la arquitectura. En la primera parte de este video vimos ejemplos de la arquitectura neoclásica en Francia, ahora en la segunda parte, veremos ejemplos en el resto de Europa. Comenzaremos por Alemania. La obra que introdujo con fuerza el neoclasicismo en Alemania fue la Puerta de Brandeburgo, 1789 a 1793, erigida en Berlín por Karl Gustav Langhans. Es un severo monumento dórico, el primero de su género basado en las reconstrucciones publicadas en la segunda mitad del siglo XVIII de los propileos de Atenas, o sea, una entrada monumental con columnas a un edificio o recinto. Posee 5 zonas de paso, de las cuales la central es la más ancha, con 2 puertas menores a los lados. Las columnas son de estilo dórico. Langhans modificó ligeramente el orden dórico, a diferencia del auténtico, las columnas están espaciadas de manera desigual en los pabellones laterales. La puerta está coronada por una escultura de cobre de unos 5 metros de altura, la cuadriga, creada por Johann Gottfried Schadow, que representa a la diosa Victoria montada en un carro tirado por 4 caballos en dirección a la ciudad. Aquí también se rompe un poco con el orden dórico. Las columnas tienen basamento. Son licencias que se toma el neoclásico. El auténtico orden dórico no lleva basamento. El fuste descansa directamente sobre el estilóbato, que es el escalón superior, como podemos observar en el Partenón de Atenas. La Puerta de Brandeburgo ha sido por excelencia testigo y símbolo de supervivencia para Berlín. Pocos años después de su construcción, en 1806, Napoleón entró triunfalmente en la capital alemana, pasando por debajo de la puerta. Fue también aquí, donde los nazis celebraron el acceso al poder de Hitler en 1933, y realizaron durante unos años esos desfiles y concentraciones de masas con los que el Estado nacionalsocialista pretendía demostrar al mundo su fuerza y unidad, lograda a base de la completa sumisión de quienes se oponían a sus demenciales ideas. En la fotografía de 1936 vemos un desfile de las tropas nazis dirigidas por Hitler. Al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la Puerta de Brandeburgo quedó seriamente dañada. Se aprecian los grandes desperfectos que sufrió la escultura de la cuadriga tras los bombardeos en la conquista de Berlín. 2 soldados de la Unión Soviética izan la bandera del Ejército Rojo como símbolo de victoria. Soldados rusos se toman fotografías en el sitio. Al fondo se aprecia el daño que sufrió la famosa puerta. Cuando se levantó el muro de Berlín, la Puerta de Brandeburgo quedó en el lado soviético. El presidente Kennedy en el lugar en 1963. El muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989. Este evento histórico marcó el fin de la Guerra Fría y la reunificación de Alemania. Así luce la puerta en la actualidad. Si dejamos la Puerta de Brandeburgo y nos desplazamos en esta dirección, por el Boulevard Unter den Linden, el más famoso de la ciudad, llegamos hasta la isla de Spree, señalada en la elipse roja. La parte norte de la isla se conoce como Isla de los Museos, que se la señalo en verde, nombre recibido por reunir 5 prestigiosos museos. Allí visitaremos el Altes Museum, o el Museo Antiguo. El Museo Altes es un edificio del clasicismo diseñado por el arquitecto alemán Friedrich Schinkel. Su construcción fue terminada en 1828. El edificio es considerado como uno de los más importantes ejemplos del neoclasicismo. Es el primer museo del mundo diseñado como tal. El edificio tiene una longitud de 87 metros y una anchura de 57 metros. Su forma es de paralelepípedo, con 2 patios interiores y cubierta plana. Las salas de exposición están agrupadas alrededor de dichos patios. La zona central del edificio tiene 2 plantas y posee una rotonda central, con luz cenital, conformando una galería sustentada por 20 columnas de orden jónico. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, el edificio sufrió graves daños cuando un camión cisterna explotó delante de él, y los frescos diseñados por Schinkel y Peter Cornelius, que adornaban el vestíbulo y la pared trasera del pórtico, se perdieron en gran parte. Al suroeste de Berlín, se encuentran las ciudades de Nuremberg y Múnich. Ampliamos el mapa, y casi equidistante está la población de Ratisbona. Aquí vemos a Ratisbona surcada por el río Danubio. Y muy cerca al este, se encuentra el lugar que queremos visitar, Valhalla. Si venimos navegando el Danubio, de repente tenemos ante nosotros un imponente templo griego que no esperábamos ver allí, el Olimpo de Alemania.
Valhalla. A primera vista parece un monumento irreal y fuera de lugar. Sorprende encontrar una réplica del Partenón de Atenas a orillas del Danubio, un entorno tan diferente del original, especialmente en los días de invierno en los que puede verse nevado. Es un templo neoclásico cuyo propósito es servir de monumento y salón de la fama a alemanes laureados y distinguidos. Es una copia perfecta del Partenón de Atenas, sostenido por 52 columnas dóricas. En su interior alberga bustos de 130 personas ilustres cubriendo 2000 años de historia. Una vista del interior. Vista del Danubio desde el templo. Dejamos Alemania y nos trasladamos al Reino Unido para ver qué hay del neoclásico. Estuvo muy influida en sus inicios por el palladianismo o arquitectura palladiana, que es un estilo originado en la obra del arquitecto italiano Andrea Palladio, 1508 a 1580, quien influyó notablemente en la arquitectura neoclásica. Ampliamos el mapa, ubicamos a Londres, y a un poquito más de 200 kilómetros se encuentra Holkham Hall. Holkham Hall es una casa de campo de tipo palacio británico aristocrático en un entorno rural, situada junto a la aldea de Holkham, en el norte del condado de Norfolk, en Inglaterra. Propiedad aún hoy de la familia que la construyó, los condes de Leicester. La planta consta de un edificio central, conectado por sus ángulos a otros 4 edificios menores casi independientes, dedicadas a cocina, capilla, habitaciones de invitados y biblioteca. En la parte central se ubican las habitaciones privadas. El conjunto muestra una completa uniformidad y en algunos casos lleva al uso de falsas puertas para lograr esta absoluta simetría. El vestíbulo está flanqueado por columnas estriadas elaboradas en alabastro, y su bóveda de casetones, que alcanza 15 metros de altura, está inspirada en la del Panteón de Agripa en Roma. Otro ejemplo del neoclásico británico es el Banco de Inglaterra. El edificio es obra del arquitecto británico Sir John Soane y fue construido entre los años de 1792 y 1823. El complejo ha sido sometido a múltiples ampliaciones y modificaciones en el tiempo. Este imponente edificio es la sede actual del Museo Británico, diseñado por el arquitecto Robert Smirke. Su construcción finalizó en 1857. Es un edificio monumental con una elegante columnata jónica. El pórtico en la entrada del museo. Detalle del frontón. Como curiosidad, y confirmando la historia que esconde este edificio, los libros de la biblioteca han sido consultados por grandes personajes a lo largo de la historia. De manera que tomas un libro, probablemente estuvo en manos de Gandhi, Marx, Lenin, Oscar Wilde, Rudyard Kipling por citar algunos. Vamos a Italia. La Iglesia de la Gran Madre de Dios, un templo católico de estilo neoclásico ubicado en Turín, construido en 1814. Está inspirado en el Panteón de Roma. Las 10 columnas, 6 al frente y 4 a los lados, con capiteles corintios y el frontón, confiere a la estructura un marcado aspecto neoclásico. La parte más importante de la iglesia es sin duda la cúpula. Es considerada una obra maestra del neoclásico piamontés. La estructura está enteramente realizada en hormigón y termina con un óculo circular de más de 3 metros de diámetro desde el cual filtra la luz cenital. La Basílica de San Francisco de Paula es una de las mayores iglesias de Nápoles. Está ubicada en el hemiciclo de Plaza del Plebiscito, frente al Palacio Real. Se trata de la más importante iglesia italiana del período neoclásico. Fue construida entre 1816 y 1846. La iglesia, por su forma circular, recuerda el Panteón de Agripa. La fachada es precedida por un pronaos formado por 6 columnas de orden jónico. El centro de la rotonda tiene un diámetro de 34 metros, está cubierta por una cúpula sostenida por 34 columnas de orden corintio, de 11 metros de altura con fustes en mármol. Estos ejemplos nos muestran la enorme influencia que tuvo el Panteón de Roma. Vamos ahora a Rusia a ver algo de su arquitectura neoclásica. La arquitectura neoclásica en Rusia se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XVIII. Un ejemplo significativo es la antigua Bolsa de San Petersburgo, de inspiración griega. Diseñado por el arquitecto francés Thomas de Thomon e inspirado en el templo de Hera en Paestum.
El edificio se construyó entre 1805 y 1810 para alojar a la Bolsa de San Petersburgo, aunque posteriormente ha tenido otros usos. Actualmente alberga el Museo Naval Central. Y finalizamos el recorrido en España. En Madrid se desarrollaron grandes proyectos de modificación urbana con fuerte orientación neoclásica. El Real Observatorio Astronómico, el antiguo Hospital de San Carlos, el Jardín Botánico, el actual Museo del Prado, entre otros. El edificio que hoy sirve de sede al Museo Nacional del Prado, fue diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva en 1785 como Gabinete de Ciencias Naturales. El edificio ha sufrido muchas intervenciones para ampliar su capacidad. Aquí pueden ver el plano y alzado de Juan de Villanueva. Así lucía el edificio en el siglo XIX. Después de este paseo por la arquitectura neoclásica europea, vamos a abordar la arquitectura neoclásica en América. Pero eso será en el próximo video, porque esto se terminó.